Muy bien, ya hemos comenzado la grabación, entonces comenzamos. Vamos a empezar con este tema, que son derivadas de orden superior. Es lo mismo que en avanzado en cálculo 1, ¿ya? Derivamos una variable, luego tenemos la derivada de segundo orden, tercer orden, etc. Aquí va a ser la misma hermenéutica, y aquí tengo, bueno, este cuadro que ilustra las distintas notaciones que existen, ¿no? En este caso, vamos a hablar de esto, ¿ver? En una función normal, ¿lo ves? Z, que está en función de dos variables, x y y. Podemos derivarla en función de esas dos variables, ¿no? Podemos hallar la derivada de mi función z respecto a una variable x, o en otro caso, la derivada de esa mi función z respecto a mi otra variable y. Esas serían mis derivadas de primer orden, ¿no? Derivada respecto de x y derivada respecto de y. Pero ¿qué pasa si estas mis derivadas yo las vuelvo a derivar? Por ejemplo, acá a toda esta mi derivada la vuelvo a derivar respecto de x otra vez. ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual derivada segunda respecto a x. Dos veces, ¿no? Aunque también creo que algunos textos deben denotarlo así. Y también podemos anotarlo de forma más simplificada, ¿no? Simplemente denotarlo como la función derivado respecto a x dos veces. Lo mismo con y. Si lo derivamos respecto a y, a toda esa mi primera derivada, vamos a obtener primero la segunda derivada de mi función z respecto de y dos veces. Igual podemos denotarlo como la función derivada dos veces respecto a y. Ahora hay lo que son también las derivadas mixtas, en las cuales podemos derivar a una variable y luego la segunda derivada puede ser respecto a otra variable, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, a ver, tenemos la derivada de mi función respecto primero, digamos, a x. Y esto lo derivo, ahora ya no respecto a x, lo vuelvo a derivar, pero ahora respecto a mi variable y. En ese caso, ¿cómo va a ser la notación? Estoy derivando dos veces mi función, ¿verdad? Pero primero lo he derivado respecto de x y luego lo he derivado respecto de y, ¿no? Y bueno, sería la única notación acá. Y también podríamos denotarlo como la función primero derivado respecto de x y luego de y. Tienen que tener mucho cuidado con el orden, ¿ya? Aquí, en lo que está en este cuadro naranja, indica que el que está a la derecha ha sido el primero que se ha derivado. Primero se ha derivado respecto de x y luego se ha derivado respecto de y, ¿ya? Este es el segundo. Aquí el orden está al revés. Nos dice que primero se ha derivado respecto de x de igual manera y luego respecto de y, ¿ya? Dependiendo de la notación, el orden va a cambiar, ¿ya? Para que estudiemos qué variable ha sido derivada primero. Aunque eso no nos va a importar mucho después, ¿ya? Es un simple teorema de concepto. ¿Por qué? Si nosotros tenemos también la derivada de mi función respecto de z, perdón, respecto de nuestra variable que era y luego lo derivamos respecto de x, obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos la derivada segunda de mi función. Primero lo he derivado respecto de y luego lo he derivado respecto de x. En la otra notación sería al revés, ¿verdad? A mi función lo he derivado primero de y luego de x. Pero hay una relación entre esas dos derivadas compuestas, y es la que está aquí en las diapositivas. Es por este teorema de Schwarz, que nos dice que la derivada compuesta siempre va a ser igual, siempre que, bueno, o sea, nos dice prácticamente que cualquier derivada compuesta van a ser iguales si es que existen. O sea que la derivada de mi función primero de x, luego de y, va a ser igual a la derivada de mi función primero de y, luego de x. La única condición es que estas mis derivadas parciales existen. Si existen, esto se cumple. Esto podemos denotarlo, ¿ya? Ahora esto se puede extender a más, ¿ya? Podría haber tal vez derivadas, no sé, de funciones de tres variables. En ese caso el teorema de Schwarz sigue funcionando. Por ejemplo, podríamos tener la derivada, no sé, de primero de x, luego otra vez de x, luego de y final de z. Va a ser igual a la derivada de mi función z, luego de y, luego otra vez, ¿no? De dos veces x. No importa el orden, ¿ya? Una derivada compuesta va a ser igual a otra sin importar su orden, ¿ya? La única condición, como les mencionaba, es que esas derivadas deben existir. Si no existen, pues esto no se cumple, ¿no? Y bueno, esto es un poco más teórico. ¿Cuál sería la condición para que una derivada exista? Pues que la función en este caso sea continua, ¿no? Han debido aprender eso en cálculo 1, pero una función no se puede derivar si la función no es continua a lo largo del campo de los reales. Bien, no hay otra notación.
esta derivada enésima de la función respecto a x en n veces, ¿no? N veces x. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice hallar la derivada de y respecto a t y la segunda derivada de y respecto a x, ¿no? Pero aquí veo una contrariedad, ¿no? En la función que nos da, dice sí. Aquí nos dan una función, ¿verdad? Pero esta función, las únicas variables son x y y. Así que es un poco dudoso, ¿verdad? No tenemos a la variable t, así que me parece que es un error de taipeo. A ver, podríamos cambiarlo, ¿no? En vez de derivada de y respecto de t, podríamos cambiarlo, no sé, hallar la derivada de y respecto, no de x, porque sería muy sencillo, ¿verdad? O podría ser ya, vamos a hacerlo, derivada de y respecto de x, ¿ya? Vamos a ir la primera derivada de y respecto de x, luego su segunda derivada. Aunque, fíjense bien, aquí en mi función, como tal, tengo una función de dos variables, ¿verdad? Así que, ¿qué voy a hacer? Primero voy a tomar a esa mi función que tengo ahí, logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, igual al arco tangente de y sobre x. En este caso, si se fijan, factorizar, perdón, despejar a la variable y me es muy complicado, ¿verdad? No se puede directamente. Así que tendríamos dos opciones. Una, hacer, ¿no? N operaciones hasta despejar a y, o la más sencilla, aplicar derivadas implícitas, ¿no? Pero para derivadas implícitas no estamos en cálculo 1, estamos en cálculo 2. Necesito una función de dos variables. Así que lo que voy a hacer es llevar, creo que da lo mismo, este logaritmo natural lo voy a llevar al lado derecho, ¿bien? No, al revés. Me gusta el orden. El arco tangente lo voy a llevar al lado izquierdo. Entonces voy a tener que mi función se transforma en logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado menos el arco tangente de y sobre x. Igual a 0, ¿verdad? Me queda 0. Listo. Todas mis variables están a un lado de mi ecuación, ¿verdad? Y voy a llamar a esta igualdad a mi nuevo, lo voy a llamar como mi nueva función que va a tener como variables a x y a y. Pero todos sabemos que esta función vale 0, ¿ya? Es este caso el que les mencionaba la anterior semana, ¿no? En el que nos decía, ¿no? Si la función de x, y es igual a 0, hallar sus derivadas, etcétera, ¿no? Les mencionaba que no derivábamos porque no conocíamos la función, ¿verdad? Y es en este caso porque se producen estos fenómenos, porque estamos nombrando a una función que solo dependía de y(x), le estamos transformando en una función de dos variables. Ya, pero no quiere decir que la función sea 0, simplemente que por conveniencia hemos hecho esa igualdad formando otra función distinta, ¿no? Donde incluyamos a ambas variables. Entonces, ahí tenemos la función respecto de x y y. Entonces podemos derivar implícitamente, ¿verdad? De hecho, quisiera reanotarlo. Ahí está. Listo. Esto yo quiero hallar primero la derivada de y respecto de x, ¿no? Primer paso. Quiero hallar y de x. Pero para eso, recordamos, a ver, derivadas implícitas. Aquí está, ¿no? Copio esto, ¿no? De nuestro formulario. Y lo pego acá. ¿No? Esa es la primera. Nos dice que para una función que depende de x y de y, la derivada, ¿no? Implícita, si queremos hallar la derivada de y respecto de x, esta que va a ser igual a negativo, derivada de la función respecto de x sobre la derivada de la función respecto de y. Ya, entonces tengo aquí que y de x, voy a reescribirlo de otra manera, va a ser igual a la derivada de mi función respecto de x sobre la derivada de mi función respecto de y. Ya, esto ya no me sirve, lo borro. Y a ver, resolvamos esto. Necesito la derivada de mi función respecto de x, ¿no? Ahí arriba tengo mi función, así que vamos a hacerlo de manera directa. A ver, numerador. Lo voy a escribir con paréntesis, ya, y con color azul. Corchetes mejor. Ya, tengo que derivar todo esto respecto de x. Derivo, a ver. Ahí tengo primero un logaritmo natural. Derivo el logaritmo. Derivado en logaritmo. 1 sobre su argumento, ¿no? 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Por derribo respecto a x el argumento. Derivada de x al cuadrado, 2x, ¿verdad? Más derivada de y al cuadrado, y no es mi variable de derivar, así que no cuenta, ¿no? Así que simplemente 0. Así que simplemente es 2x. Listo. Siguiente, menos derivada de arco tangente. A esto yo les había mencionado, ¿verdad? Vayan repasando sus tablas derivadas. De hecho, quizás yo más debería hacerlo. Pero si mal no recuerdo, esto era 1 sobre 1 más su argumento, perdón, su
ángulo al cuadrado, si más no me equivoco, ¿verdad? Y sobre x elevado al cuadrado. Ahora, ese es su ángulo, hay que derivarlo respecto de x. Ahí tengo y sobre x. Y es la constante en este caso, ¿no? Entre comillas, así que se queda multiplicando. Y tengo que derivar en este caso, si lo reescribo acá, va a estar como y por 1 sobre x, ¿no? Y se queda multiplicando y tengo que derivar 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x, quizás la mejor manera de reescribirlo sería como y por x elevado al menos 1. Y esto sí puedo derivarlo de manera sencilla, ¿no? De forma exponencial. Ese menos 1 que tiene como exponente, baja a multiplicar y le resto en 1 al exponente. Menos 1, menos 2. Listo. Y he derivado respecto a mi variable x. Quizás ahora tendría que hacer el álgebra, ¿verdad? Pero eso lo dejamos para después. A ver, ahora tengo que hallar la derivada del denominador, ¿no? Que era la derivada de mi función respecto a y. Yes. Mismo proceso, derivo toda la función respecto a y. Primero, logaritmo natural, y es 1 sobre su argumento. Por la derivada del argumento respecto a y. Derivada de x al cuadrado, 0, ¿no? Derivada de y al cuadrado, 2 veces y. Menos derivada del cotangente, 1 sobre 1 más ese ángulo al cuadrado. Por la derivada de su ángulo. Ahí tengo que derivar y sobre x respecto a y, ¿no? En este caso, lo reescribo, ¿no? Como y por 1 sobre x. 1 sobre x en este caso va a ser como una constante, ¿verdad? Entre comillas, así que se queda multiplicando. Por derivada de y, eso es un 1. Pero 1 por cualquier cosa se sobreentiende, ¿verdad? Es un elemento neutro, así que simplemente 1 sobre x. Entonces ya he hallado la derivada de mi función respecto a y. Y bueno, aquí terminó lo que es cálculo, ¿verdad? Ahora simplemente es álgebra. A ver, veamos, ahí tengo. Y de x va a ser igual a menos en el numerador, a ver, ¿qué tengo ahí? En el primer término del numerador, ¿no? Estamos en el espacio azul. Si multiplico 2x por esa fracción no va a pasar nada, ¿no? Así que simplemente lo copio. 2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. En el segundo término, ahí veo bastantes operaciones que hacer. Primero, si nos enfocamos en la fracción, más que todo en su denominador, fíjense, lo ves aquí aparte. En el denominador tenemos 1 más y sobre x al cuadrado, ¿no? Si reparto el exponente voy a tener y al cuadrado sobre x al cuadrado. Y si sumo estas fracciones voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado sobre, sobre x al cuadrado, ¿no? Esto va a estar en el denominador. Pero ojo, estamos hablando de una fracción. Entonces, ¿esto cómo se va a transformar? Si reemplazo, ¿no? Me va a quedar 1 sobre el denominador, que era todo esto. X al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, vamos a ver que esto va a dar su recíproca. Es decir, va a ser igual a x al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Únicamente analizando esa fracción, voy a obtener todo esto de acá. Listo, escribo su equivalencia. Menos esa fracción que me salió, lo escribí con morado, ¿no? X al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, si analizamos lo que está dentro de ese paréntesis, ¿qué me va a dar? A ver, ahí tengo un menos 1, ¿verdad? Va a ser ese factor de signo negativo. ¿Qué más? El y no afecta en nada, lo dejo multiplicando. Y ese x a la menos 2, bueno, es exponente negativo, ¿verdad? Si lo quiero volver positivo, a ese x tengo que mandarlo al denominador. Eso va a ser igual a negativo y sobre x al cuadrado. Entonces aquí también lo anoto, ¿no? Es un factor por negativo y sobre x al cuadrado. A ver, ¿qué puedo hacer? Si se fijan, hay regla de signos, ¿no? Menos por menos, más. ¿Qué más? Se puede simplificar este x al cuadrado con este x al cuadrado. Listo. Ahora veamos qué pasa en el denominador. En el denominador, a ver, en el primer término no ocurre nada. Si multiplico 2y por esa fracción, no ocurre nada. En el segundo término va a pasar algo similar. Si se fijan, lo que tengo ahí como fracción es lo mismo que había en el numerador, ¿verdad? Y eso ya había ya su equivalencia. Era x al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado. Entonces reemplazo simplemente. X al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí tenía multiplicando un 1 sobre x, ¿no? Que se queda multiplicando ahí. Ahí tenía 1 sobre x. Aquí, ¿qué puedo simplificar? Puedo simplificar uno de estos x con uno de estos x, ¿verdad? Listo. Entonces ahí tengo que y de x va a ser igual a negativo. A ver, ¿qué tengo en el numerador? En el numerador tenía, a ver, copiaré el primer término, me parece que no afecta en nada.
2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más, a ver, en el segundo término, este x se fue, ¿verdad? Simplemente en el numerador tendría el y. Sería y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Me parece que nada más. En el denominador tendría 2y sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos simplemente x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. Y esto va a ser igual a... como vemos tanto en el numerador como en el denominador, ambas fracciones son homogéneas. Simplemente se va a copiar el denominador y se van a sumar los numeradores. Voy a tener negativo 2x más y sobre x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2y menos x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Aquí, a ver, si hacemos extremos con extremos y medios con medios, vemos que se simplifican, ¿verdad? X al cuadrado con más y cuadrado. Y simplemente me va a quedar negativo 2x más y sobre 2y menos x. Y este signo negativo puedo mandarlo al denominador para que 2y cambie a negativo y x cambie a positivo x. Entonces tengo que la derivada de y respecto de x había sido 2x más y sobre x menos 2 veces y. A ver, veamos si había solucionario. Ah, bueno, no tenía solución esto. Entonces sería el primer inciso, ¿verdad? Hallar la primera derivada de y respecto de x. Ahora tocaría hallar lo que es la segunda derivada de y respecto de x otra vez. A ver, me da un poco de espacio, de un segundo. Mejor lo copiaré. Acá vamos. Esto no. A ver, copio mi función. Ahora, a ver, aquí habría que hacer un análisis, ¿no? En este caso me piden hallar la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado, ¿ya? Quisiera hallar una fórmula que me dé directo su segunda derivada. A ver, pensemos un poco. Creo que es buena oportunidad. A ver, lo voy a hacer acá. En derivación implícita les había dicho, ¿no? Que esto no lo tomará en cuenta, simplemente era la demostración, aunque seguro lo han visto ya con el docente. Pero en todo caso, era la demostración para cuando tenés una función que depende de x y de y lo derivabas todo respecto de x. Aquí tengo una función que depende de x y de y igual a 0. A ver, en este caso, lo he derivado primero todo respecto de x. Y como resultante le salió esto. Ha derivado primero la función, a ver si calculamos, va a ser esto primero, derivar la función respecto de x por la derivada de x respecto de x también, aunque la derivada de x respecto de x es 1. Así que no se toma en cuenta. Más, la función f también depende de y, así que hay que derivar la función respecto de y por la derivada de esa mi variable y respecto de x. Y esto sí existe, ¿no? Igual a 0. Ahora, si a todo esto yo lo volviera a derivar respecto de x, a ver, hay que analizar esto un poco. Mi función depende de x y y nada más, ¿no? Y bueno, a su vez y también podría depender de x, pero eso no nos importa. Bien, si esto volvemos a derivar respecto de x, vamos a obtener, a ver, la segunda derivada de mi función respecto de x dos veces por la derivada de x respecto de x, ¿no? Pero ya sabemos que es 1, así que no lo derivo. Más dicho, no lo anoto. Ahora derivo mi función. Como ya estaba derivado respecto de y, ahora tengo que derivarlo también respecto de x, ¿verdad? Y esto, a ver, luego voy a tener que derivar a mi función y respecto de x. A ver, esto es un poco de análisis, dame un segundo. Luego esto va a quedar multiplicando así. Más la derivada de mi función respecto de y por la derivada de y. Tendré que ahora derivarlo
respecto a x dos veces. Ya ves, tengo que despejar esto de acá. Me parece, si mi análisis es correcto, la segunda derivada de y respecto de x tendría que ser, a ver, todo esto de acá tendría que pasar restando, ¿no? Al primer miembro. O sea, negativo, segunda derivada de mi función respecto de x, más la derivada de mi función respecto de y luego de x. Por la derivada de y respecto de x sobre esta derivada de la función respecto de y mandaría a dividir. Aquí tendría la derivada de mi función respecto de y. Y ya, creo que es esto, a ver. Si he hecho mi análisis correcto, esta debe ser la fórmula que debemos seguir para hallar la segunda derivada de la función, de y respecto de x. A ver, lo voy a reanotar. Necesito hallar y de 2 veces x, esto va a ser igual a negativo, la segunda derivada de mi función respecto de x únicamente, más la derivada de mi función primero de y, luego de x, ¿no? Aunque no importa el orden, según habíamos visto, ¿no? El teorema de Schroeder, no conozco cómo pronunciar su nombre, no importaba el orden, ¿no? Puede ser respecto de x, luego de y. Por la derivada de y respecto de x sobre la derivada de mi función respecto de y. Ya, me parece que debería ser así. A ver, sigamos. Entonces, para hallar mi segunda derivada de mi función de y respecto de x, tengo que hallar la derivada de mi función de x dos veces, ¿no? Derivada de x de la función respecto de x dos veces. Aquí tenía la derivada de la función, lo que era su, ¿no? El numerador. Derivada de la función respecto de x, ¿no? Su primera derivada. Y eso era igual a... Lo voy a encerrar, ¿ya? Era igual a 2x más y sobre x al cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Eso era la primera derivada. No, más allá lo trae. Acá, a ver. Como una operación auxiliar. A ver, f de x, la primera derivada, era igual a esa fracción. Ahora tengo que derivar esto otra vez respecto a x. A ver, eso va a ser igual a... Ahí tengo una fracción, ¿verdad? Derivada de una fracción. Era el denominador al cuadrado. Y en el numerador tengo que derivar primero el numerador. En este caso, derivada de 2x, 2, ¿verdad? Derivada de y, 0. Por el denominador sin derivar, ¿verdad? Menos, en este caso, copio el numerador y derivo el denominador respecto a x, no olvidemos. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y al cuadrado, 0. Entre la derivada de mi función, mi segunda derivada, perdón, de mi función respecto a x sería igual a, ver, si reparto la multiplicación, voy a tener el numerador 2x al cuadrado más 2y al cuadrado en el siguiente. Ahí tengo un negativo, 2x por 2x va a ser 4x al cuadrado, ¿no? Con signo negativo. Negativo 4x al cuadrado. Y negativo y por 2x voy a tener negativo 2xy. Ya en el denominador se mantiene, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y a ver, operando, 2x al cuadrado se va a ir con negativo 4. Me va a quedar simplemente negativo 2x al cuadrado. Y a ver, mi segunda derivada de mi función había sido negativo 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Ya, esto podría reemplazarlo directamente, pero voy a hallar todas las derivadas parciales primero. Ahora, la derivada de la función respecto de x, luego de y tengo que hallar, ¿no? A ver, ahí tenía que la derivada de la función respecto a x era igual a eso, ¿verdad? A 2x más y sobre x al cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Ahora, esa función la voy a derivar respecto a y. A ver, lo haré con color verde. Ahora, esa función lo derivo respecto a y. Ahí tengo igual una fracción. Ese sería denominador elevado al cuadrado
Y arriba, derivo el numerador respecto a y. Derivada de 2x, 0. Derivada de y, 1. Por el denominador, ¿no? Menos. Ahora, copio el numerador. Y derivo el denominador. Derivada de x al cuadrado, 0. Derivada de y al cuadrado, 2 veces y. Y a ver, operando un poco. Primer término no afecta nada. Puedo eliminar el paréntesis. Segundo término. Multiplico negativo 2x por 2y va a ser negativo 4xy. Y negativo y por 2y va a ser negativo 2y al cuadrado. Sobre lo mismo, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. En este caso, a ver, se puede ir y cuadrado con este negativo 2y. Simplemente me quedaría negativo y cuadrado. Entonces, la derivada de mi función respecto de x luego de y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado menos 4xy, todo sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Listo. Ahora, ahí dice derivada de y respecto de x, pero eso ya lo tenemos, ¿verdad? Es lo que hemos hallado en el inciso A. Derivada de y respecto de x, aquí está. Era igual a 2x más y sobre x menos 2 veces y. Lo anotaré por aquí también. Ahí está. Listo, ¿qué más nos falta? Dice todo sobre la derivada de la función respecto a y. Ah, pero eso ya lo tenía, ¿verdad? Que está en el inciso A, lo hallamos también. La derivada de la función respecto a y también nos pedía aquí, ¿verdad? Y era igual a lo que está en el denominador. Y tras efectuar las operaciones, habíamos visto que todo eso valía, aquí está, 2y menos x sobre x al cuadrado más y cuadrado. Eso puedo anotarlo aquí. La derivada de mi función respecto a y era igual a 2y menos x sobre x al cuadrado más y cuadrado. Listo. Ahora sí podría reemplazar todo. A ver. Primero, reemplazo lo que es el valor de la derivada segunda de mi función respecto de x, que era lo que hicimos con color azul. Todo eso agarro, lo arrastro aquí. Eso era el primer término. Ahí está. Más, ¿no? Ahora tengo que poner la derivada de mi función respecto de x luego de y. Que nos salió todo esto de acá, lo que hicimos en color verde. Y toda esa fracción tiene que multiplicarse con la derivada de y respecto de x, ¿no? Lo cual lo tenemos acá. Lo habíamos copiado del inciso A. Todo esto dividido entre la derivada de mi función respecto de y, que también lo hemos rescatado del primer inciso. Ahí está también. Listo, ya que tenemos todo, hay que empezar a hacer el álgebra. Entonces tenemos, ¿no? Que la derivada de y respecto de x 2 veces va a ser igual a negativo. A ver, tendríamos que primero trabajar ese producto, ¿no? Que tengo en el numerador. ¿Qué podría ser? Me parece que no mucho. A ver. Ya, lo voy a dejar así por un momento. Entonces tenemos negativo 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Como primer término. El segundo término, si realizo la multiplicación, me va a quedar x al cuadrado menos y al cuadrado menos 4xy por el binomio, ¿no? Del segundo factor que tengo ahí, 2x más y sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado por x menos 2 veces y. Todo esto sobre 2y menos x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y a qué voy a hacer? En mi primer factor, en el primer término, para que tenga una suma de fracciones homogéneas, voy a multiplicar x menos 2y en el numerador y en el denominador. De esa forma, si se fijan, obtengo fracciones homogéneas en el numerador. Puedo sumarlas directamente. Ahí tengo que y de xx va a ser igual a negativo. A ver, si es fracciones homogéneas, el denominador va a ser el mismo, ¿no?
va a ser x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado por x menos 2y sobre 2y menos x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y en el numerador, ¿qué tendría? La suma directa, ¿verdad? Aunque como estamos ya sumando, podría aprovechar para multiplicar esos polinomios, ¿no? A ver, del primer término, ¿qué tengo? Que multiplicar este binomio por cada uno de esos mis términos. Sería, a ver, ahí tengo, a ver, primero con x. X por negativo 2x al cuadrado, voy a obtener negativo 2x al cubo. Más 2y al cuadrado por x, 2x por y al cuadrado. Menos 2x al cuadrado por y. Ahora multiplico con negativo 2y. Lo voy a hacer con morado. Negativo 2y con negativo 2x al cuadrado va a ser positivo 4x al cuadrado y. Menos 2y al cuadrado por 2y. Negativo 4y cúbico. Menos 2xy menos 2y. Positivo 4xy al cuadrado. Y a ver, del segundo término que estoy sumando, tendré que multiplicar este binomio por cada uno de sus términos, ¿no? Primero multiplico con 2x por cada término. Voy a tener 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, menos 2x por menos y cuadrado, negativo 2xy al cuadrado, luego 2x por negativo 4xy, negativo 8x al cuadrado por y, y listo. Ahora multiplico con y, ¿verdad? Lo voy a hacer con color naranja. Y por x al cuadrado va a ser positivo x al cuadrado por y, menos y cuadrado por y, negativo y cúbico, menos 4xy por y, negativo 4xy cuadrado. Aquí, a ver, términos que se pueden simplificar. Veo que 2x cúbico se va con negativo 2x cúbico. También, a ver, positivo 2xy cuadrado con negativo 2xy cuadrado. Luego, positivo 4xy al cuadrado con negativo 4xy cuadrado. Y me parece que son los únicos. Sí, el resto se pueden operar. Aquí tengo que la derivada de x respecto de x es igual a negativo. Lo que me queda, ¿no? Sumo términos semejantes. A ver, aquí tengo x al cuadrado con y. Aquí tengo también x al cuadrado con y. Aquí tengo. Aquí también x cuadrado y, ¿verdad? X al cuadrado con y aquí también. X cuadrado con y aquí. Aquí tengo y cúbico. Y aquí también negativo y cúbico. A ver, menos 2 más 4 va a ser positivo 2. Positivo 2 menos 8 va a ser negativo 6. Negativo 6 más 1 va a ser negativo 5, ¿verdad? Va a ser negativo 5 x al cuadrado por y. Ahora los y cúbicos. Menos 4 menos 1 menos 5 y cúbico. Todo esto sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado por x menos 2 veces y sobre 2y menos x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Aprovechemos aquí, hagamos extremos con extremos y medios con medios. Esto va a ser igual a negativo menos 5 x al cuadrado por y. No. Se fijan, se pueden simplificar directamente. Puedo simplificar x al cuadrado más y cuadrado con uno de estos. Y listo, a ver, voy a tener el numerador negativo 5x al cuadrado con y menos 5y cúbico sobre x al cuadrado más y al cuadrado por x menos 2 veces y por 2y menos x. A ver, si se fijan, entre estos dos términos de acá podría factorizar un negativo, ¿no? Si factorizo un signo negativo, ¿qué me va a quedar? X menos 2 veces y, ¿no? Y ese signo negativo que va a estar adelante se puede simplificar con el signo negativo que tengo por delante. Esto va a ser igual a negativo 5x al cuadrado por y menos 5y cúbico sobre x al cuadrado más y al cuadrado por, ahí tengo x menos 2y por, aquí factorizando he obtenido también x menos 2 veces y. Lo mismo por lo mismo va a ser x menos 2 veces y elevado al cuadrado. Finalizando, a ver. Si en el numerador factorizo, a ver, ¿qué puedo factorizar? Negativo 5y me parece. Si factorizo negativo 5y,
me queda x al cuadrado menos y al cuadrado sobre... Ah, no, perdón, más, ¿verdad? Si se factoriza el signo, me quedaría eso. X al cuadrado más y al cuadrado por x menos 2y al cuadrado. Aquí x al cuadrado más y cuadrado se simplifica. Y finalmente, la segunda derivada de y respecto de x había sido igual a negativo 5y sobre x menos 2 veces y elevado al cuadrado. Listo. Uy, por más que sea el ejercicio 1 de la práctica, nos salió bastante largo, ¿verdad? Y bueno, esa sería la solución al ejercicio número 1 de su práctica. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, me parece que no hay. Así que podemos pasar a otro ejemplo. A ver, hagamos el ejercicio 13, se ve interesante. Ahí tenemos, demuéstrese que ahí tenemos una ecuación basada en derivadas parciales, ¿no? La segunda derivada de u respecto de x menos 2 veces la derivada de u respecto de x luego de y, más la segunda derivada de u respecto de y 2 veces es igual a 0. Sí, ahí nos da una función, ¿verdad? Nos dice si x por f de x más y por g de x más y, a ver. Sí, así está, a ver. A ver, esto me deja un poco abrumado. Quiero pensar que todo esto es igual a u. A ver, vamos a suponer que u es igual a todo eso, muy bien. U va a ser igual a x por una función que depende de x más y por g de x más y. Aquí me parece que hay un error de typeo. No creo que sea x más y. O bueno, en todo caso debería darnos más valores, ¿no? Yo creo que se trata de, a ver, f de x, y más y por una función g que depende de x y y también. Yo quiero suponer que es de esta manera, ¿ya? Porque si no, me parece que no tiene mucho sentido. A ver, vamos a resolver de esta manera. Si satisface lo que es esa ecuación, quizás hemos arreglado ese posible malentendido, ¿no? Ese posible error de typeo. A ver, tenemos que hallar la derivada de u respecto de x 2 veces, ¿no? Ahí tengo u. Puedo derivar esto respecto a u. Si derivo, ¿no? Voy a tener u de x va a ser igual a... Derivo todo esto respecto a la variable x. Ahí tengo x por una función que depende tanto de x como y. Aquí tienen que tratarlo como si se tratase de el producto de polinomios, ¿no? En derivadas de cálculo 1 contenían, por decir, no sé, x por seno de x, ¿qué se hacía? Se derivaba el primer factor, en este caso derivada de x, 1, ¿verdad? Se copiaba el segundo factor. Luego, sumábamos, ¿no? Y derivábamos, en este caso, el segundo factor y al primero lo copiábamos. Ahí tenemos x por, hay que derivar la función respecto de x. O podríamos anotarlo simplemente como f de x, ¿verdad? Más, ahora derivo el segundo factor. Ahí tengo a y, no es mi variable a considerar, es como una constante, ¿no? Entre comillas, lo dejamos ahí. Ahora, derivo a la función g respecto de x, g de x. Listo. Ahora tengo que volver a derivar esto respecto de x otra vez. Vuelvo a derivar. En este caso, el primer término, ese 1 se sobreentiende, ¿no? Así que simplemente tengo la función f de xy.
lo derivo respecto de x. Entonces, ¿qué obtengo? La derivada de la función respecto de x, más, ahí tengo a x por la derivada de la función respecto de x. A ver, derivo, ¿no? Otra vez como producto. Derivo el primer factor, derivada de x, 1. Se queda multiplicando f de x. Más, ahora, se queda multiplicando x y derivo f de x. A ver, f lo estoy derivando ahora respecto de x 2 veces. Más, y es con una constante, ¿no? Se queda multiplicando y derivo a g respecto de x 2 veces. Ahí tendría u, su segunda derivada de u respecto de x. Ahora voy a derivar respecto de y. Ahí tengo que hallar ahora la derivada de u respecto a y. Misma hermenéutica, derivamos todo respecto a y. X por f de x. X es mi constante entre comillas por el momento, ¿no? Así que se copia. Y derivo a la función respecto de y. Más, ahí tengo y por una función g, ¿verdad? Así que otra vez, producto. Derivo el primero, derivada de y, 1, por la función g de x, y. Más, ahora copio a y y derivo a la función g respecto de y. Ahora esto lo derivo otra vez respecto de y. Entonces aquí tengo derivada de x por f de y, x se queda multiplicando y a la función lo derivo 2 veces respecto de y. Más g de x, y. A la función g lo derivo respecto de y. Más, hago otra vez producto, y por g de y. Derivo el primero, derivada de y, 1 por g de y, ¿verdad? Más, otra vez, copio el primer factor que es y lo multiplico por la segunda derivada de mi función g respecto de y 2 veces. Y listo, ya tendría u, la segunda derivada de u respecto de y 2 veces. Ahora, necesito hallar la derivada de u de x y luego de y, ¿no? Aunque, como les había mencionado, no importa el orden. Podrían tomar a este u de y luego derivarlo respecto de x, o a este u de x y luego derivarlo respecto de y. Les va a dar lo mismo, así que no importa realmente. Voy a tomar u de x en este caso. Si u de x es igual a todo eso, ahora voy a derivarlo respecto de y. Ahí tengo la función respecto de x y de y, ¿no? Derivo esa función, en este caso, respecto de y. Más x y f de x. X primero no es mi variable a considerar, ¿verdad? X no se considera una variable, así que simplemente se copia. Y esa es mi función f de x, ahora lo estoy derivando respecto de y. Más, ahí tengo y por g de x, lo mismo, producto, ¿no? Ahí tengo a g y a una función que podría estar dependiendo de g. Entonces voy a tener al primero derivada de y es 1 por derivada de g de x. Más, ahora copio el primero y derivo el segundo. Derivo mi función g que estaba derivada de x ahora con respecto a y. Listo, ya tengo todas las derivadas parciales. Reemplazo en esa ecuación que me daba, ¿no? Dice u de x, o sea, f de x, aunque si sumamos, ¿no? Ahí tengo f de x más f de x, 2 veces f de x, más x por f de x 2 veces, más y por g de x 2 veces, menos, ¿no? 2 veces la derivada de u respecto de x y luego de y, ¿no? Lo que hicimos en color negro. Menos 2 veces f de y más x por f de x y y más g de y más y por g de x y y más la segunda derivada de u respecto de y 2 veces, ¿no? Eso sería, a ver, aquí veo que g de y con g de y se pueden sumar. Tendría ahí 2 veces g de y más x por f de y 2 veces más y por g de y 2 veces. Y esto me dice que debería ser igual a 0. Aunque me parece que de buenas a primeras esto no va a resultar. Porque aquí tengo términos que no son semejantes, ¿verdad? Primero tengo la derivada de la función respecto de x y luego de y. Y se fijan, tanto en la derivada de la función de u de x o de u y, no aparece esto, ¿verdad? Entonces no va a desaparecer. Tampoco va a desaparecer este de acá, que es la derivada de g respecto de x y luego de y. No va a desaparecer, ¿no? Así que a simple vista se nota que no va a dar la igualdad. Un posible error que ya he cometido puede ser que esto no se trata de un error.
y que nos estén pidiendo que hagamos un cambio de variable. Que a x más y, no sé, lo llamamos b y esto w, ¿ya? Y operemos, o sea, lo tratemos como una función que depende de una sola variable. Pero esa variable va a depender de x y de y, ¿no? Y eso sí podríamos hallarlo. Es la segunda alternativa, ¿no? Por este método hemos visto que no sale. Significa que f no es una función que depende de x y de y. Más por el contrario, podría ser que dependa únicamente de una variable. Entonces depende de la variable x más y, ¿no? A la cual, como les mencionaba, vamos a este cambio de variable, ¿ya? Así que si por este método no salió, vamos a intentarlo nuevamente. A ver, vamos a hacerlo aquí al costado. Ahí está. Y nuevamente voy a llamar a u a x por mi función que depende de x más y, ¿no? Aunque como les mencionaba, esto lo voy a llamar b. Y esto es lo mismo, ¿no? Como es lo mismo que se llame b. A una función que depende de b más y por g, una función que también depende de b, ¿no? Y si hacemos el árbol de derivación, la función f depende de b, la cual depende tanto de x como de y, ¿verdad? Conociendo que b va a ser igual a x más y. Ese es mi cambio de variable. Lo mismo va a pasar con g, ¿verdad? La función g. Es lo mismo, también depende de b. Entonces, quizás por este método sí salga. Hay que hacerlo todo de nuevo. Vamos a tener que hallar u de x y luego la segunda derivada de u respecto de x dos veces, ¿no? Primero, u de x, a ver. Primero, aquí tenemos otra vez, ¿no? Producto. Derivamos el primero, derivada de x, 1. Y copiamos el segundo. Más, ahora copio el primero y derivo el segundo. Tengo que derivar mi función respecto de x, ¿verdad? Sigo el árbol de derivación. Tengo que derivar la función respecto de b, f de b, y luego a b respecto de x, ¿no? ¿Cuál va a ser de aquí la derivada de b respecto de x? Derivada de x, 1, ¿no? Más derivada de y, 0. Ah, ya. b de x es 1. Entonces aquí voy a tener x por f de b por 1, ¿verdad? Recuerden el árbol de derivación. Más, ahora derivo el segundo término. Y es mi constante en este caso. Y g de b lo derivo respecto de x. Va a ser el mismo método. Derivo a g primero respecto de b y luego a b de x, ¿no? Que ya sabemos que vale 1. Sería g de b por 1. Aunque esos 1 se sobreentienden, ¿no? Así que voy a borrarlos. Listo, ahí tengo u de x. Ahora tengo que volver a derivarlo, en este caso respecto a x. Ahí tengo la función f de b, ¿no? Ahora lo derivo respecto de x, ¿no? Mismo método. Primero lo derivo respecto de b, se va a obtener f de b, por la derivada de b respecto de x, que sabemos que es 1, ¿no? Y se sobreentiende. Más, ahora derivo x por f de b. Derivo x, derivada de x, 1, ¿verdad? Por f de b. Ya, aquí está, ya. F de b. Más, ahora cambio el orden, ¿no? Copio a x y derivo mi función parcial f de b respecto de x otra vez. La función f de b dependía de b, ¿verdad? O sea, hemos derivado respecto de b. Ahora, si esa derivada la volvemos a derivar respecto de x, hay que repetir este proceso. Vamos a tener la función derivada de b dos veces por la derivada de b respecto de x, que sabemos que vale 1. Pero se sobreentiende. Más y por g de b lo volvemos a derivar, ¿no? Respecto de b, pero b depende de x, así que también su derivada de b respecto de x, lo cual sabemos que vale 1, ¿no? Se sobreentiende. Y listo, ya tengo aquí mi función, la de la segunda derivada de u respecto de x dos veces. Y me queda que u de x es igual a dos veces la función derivada respecto de b, más x por la derivada de b de la función respecto de b dos veces, más y por la derivada de la función g respecto de b dos veces. Ahora derivamos esto, esta es mi función u, respecto a y. Entonces voy a hallar ahora u de y. U de y, derivamos todo respecto a y. X se queda multiplicando, derivo mi función f de b respecto a y. Árbol de derivación, ¿no? El orden, ¿no? Síganlo. Dice, tengo que derivar primero mi función respecto de b y luego a b respecto de y, ¿no? ¿Cuál va a ser la derivada de b respecto de y? Derivamos derivada de x, 0, ¿no? Derivada de y, 1. Ah, ya. También vale 1.
Entonces voy a obtener acá x por la derivada de mi función f de b respecto de x va a ser f derivado respecto de b por b derivado respecto de y. Y b respecto de y es 1, ¿no? Y se sobreentiende. No lo copio. Más. Ahí tengo y por g de b. Va a ser producto, ¿verdad? Entonces va a ser derivada de y, que es 1, por g de b, más. Ahora copio y derivo a mi función g. Sería primero, ¿no? Derivar la función g respecto de b por la derivada de b respecto de y, lo cual que sabemos es 1. Y listo. Borro esos unos que se sobreentienden y continuamos derivando. Ahora derivamos esto otra vez respecto de y. X se queda multiplicando, derivo mi función respecto de b otra vez, pero como b depende de x, perdón, de y, vuelvo a poner por la derivada de b respecto de y. Pero sabemos que esto es 1, ¿no? Así que se sobreentiende. Más. Ahí tengo la función g respecto de b. Lo derivo respecto a y. Sería primero derivarlo respecto de b y luego b respecto de y. Pero b de y es 1, así que se sobreentiende. Más. Aquí otra vez producto, ¿no? Primero derivo a y. Derivada de y 1 por g de b. Más. Ahora copio a y derivo a g de b. Lo derivo de nuevo respecto de b. Y ahora b con respecto a y. Pero b con respecto a y vale 1, así que se sobreentiende. Listo. Ya lo tengo. Entonces mi segunda derivada de u respecto a y había sido 2 veces la derivada de g respecto de b, más x por la segunda derivada de mi función respecto de b, más y por la segunda derivada de mi función g respecto de b también. Listo. Último paso sería hallar u de x y luego de y, ¿verdad? Para eso, tomo lo que tenía acá, ¿verdad? U de x. A todo eso lo voy a derivar respecto de y. Ahí tenía la función respecto de b. Lo derivo respecto a y. Tengo que derivar la función respecto de b. Y como b depende de y, derivo b respecto de y. Pero b respecto de y es 1, ¿verdad? Listo. Más. Ahí tengo x por f de b. X no es mi variable a derivar, así que se queda multiplicando. Por f de b. Esto sí puedo derivarlo. Lo derivo nuevamente respecto a b, pero b depende de y. B ya sabemos que esto también es 1. Más. Siguiente. Ahí tengo y por g de b. Ah, ya producto, ¿no? Tengo que derivar primero y, derivada de y 1 por g de b. Más. Ahora copio y derivo a g de b. Lo vuelvo a derivar respecto de b y b depende de y, así que por derivada de b de y. Pero esto también vale 1. Entonces, u de x y luego de y había valido, a ver, f de b más x por f de b 2 veces más g de b más y por g de b 2 veces. Listo, yo tengo todas las derivadas, ¿no? Reemplazo en esa ecuación que me daba. Ahí me decía, ¿no? Que u de xx menos 2 veces u de xy más u de 2 veces y es igual a 0. Comprobémoslo. A ver, u de xx era la derivada que hemos hecho en color azul, ¿verdad? Esto de acá. Todo eso es la segunda derivada de u respecto a x 2 veces. Eso es u de xx. Y dice menos, ¿verdad? Menos 2 veces la derivada de u respecto de x y luego de y. Es la derivada compuesta. Lo hicimos acá en color negro. Era todo eso. Lo copio. Ahí está. Más la derivada de u respecto de y 2 veces, ¿no? Lo hicimos en color verde. Lo copio. Y listo. Y supuestamente la suma de todos estos valores tendría que ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. A ver, eliminemos paréntesis, ¿ya? Primero, ahí tengo... creo que voy a copiar casi todo. Lo único que va a variar es el segundo término, ¿no? Porque tengo que eliminar ese paréntesis de ahí. Ahí está. Lo copio. Ahí. Lo único que me va a enfocar va a ser en los segundos términos, ¿ya? Porque esos sí van a variar. A ver, reparto S menos 2 a cada término, ¿ya? Menos 2 por f de b, por el segundo término, por el tercero y por el cuarto. Multiplico. Menos 2 por f de b, menos 2 f de b. Menos 2 por x f de b, menos 2x por f de b 2 veces. Menos 2 por g de b, menos 2 g de b. Y menos 2
por y de g de b dos veces menos 2y por g de b dos veces. Y a ver, simplifiquemos según veamos. Claramente puedo ver que hay términos que se van a simplificar. Por ejemplo, aquí tengo 2 veces f de b y aquí tengo negativo 2 veces f de b, se simplifica. Aquí tengo negativo 2g de b y aquí positivo 2g de b, se simplifican. Luego, aquí tengo a x por f de b dos veces. Aquí tengo también a x por f de b dos veces, ¿no? Pero aquí tengo a negativo 2x por f de b dos veces. Si hacen las sumas, estos también se simplifican. Luego, aquí tengo a y por g de b. Aquí tengo a y por g de b. Y aquí tengo a negativo 2y por g de b. Si hacen las sumas, también se simplifican. Este es el caso. En este caso, todos simplifican. La suma de todas las derivadas parciales es igual a 0. Ya está demostrado. Si han revisado, hemos tenido un... Ahora, creo que sería óptimo avanzar este tema. Lo que es ya una de las aplicaciones de las derivadas parciales. Este es el primero, el gradiente de una función, ¿ya? El gradiente de una función va a regirse gracias a ese operador que llamamos nabla, ¿ya? Lo voy a marcar. Ahí está. Ese operador, ¿no? Ahí que parece un delta invertido, es el operador nabla. Y se lo define como un vector direccional, ¿ya? Que nos va a dar las derivadas parciales de cada componente. Dice, derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, respecto de z, ¿ya? En este caso, podríamos hablar del gradiente de una función para funciones de 1, 2 o 3 variables, ¿ya? Aunque usualmente vamos a verla en 2 y 3 variables. Claro, obviamente el operador nabla, para nosotros, si hablamos de una función que no depende de z, ¿no? Únicamente de x y y. Para acá una función, ¿no? Que depende únicamente de x y y. Nuestro operador nabla se va a ver restringido a simplemente la derivada de x y la derivada de y, ¿no? Sus dos componentes. Pero como les digo, es simplemente si operamos con una función de dos variables. Oficialmente, y en lo que se ve común, es que trabajemos con 3 variables. Así que eso es lo más común que veamos. Ahora, ¿de qué nos sirve el gradiente? El gradiente se lo va a representar por en un producto. Va a ser el producto de mi función, una función cualquiera que dependa de x y z, por mi operador nabla, ¿no? Fíjense mucho el signo. Ahí tengo un producto, ¿verdad? Ese va a simbolizar lo que es el gradiente. ¿Por qué digo que se fijen en ese símbolo? Porque va a variar. Porque hay también lo que es la divergencia, que se fijan, se lo pone con ese símbolo, que parece el mismo, ¿no? Que utilizábamos en cálculo 1 para funciones compuestas. Es prácticamente el mismo, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Eso. Luego también está lo que es el rotor. El rotacional de una función. Esto creo que está movido. Esto aquí al fondo, ya. El rotacional de una función. En este caso, este va a usar algo parecido, ¿no? Al símbolo que usábamos en productos vectoriales. Así que esa va a ser la única diferencia que van a tener, ¿ya? Aunque sus significados son muy distintos. Por ejemplo, del gradiente. El gradiente de una función se la puede evaluar en un punto. Ya creo que es lo más óptimo. Porque esto nos va a indicar la dirección en la cual esa función puede seguir creciendo, ¿no? Aquí tengo esta gráfica de acá. Se fijan, ahí tengo un paraboloide, ¿no? Ese paraboloide, si yo le aplico el gradiente, se fijan, me da este vector. Ese vector, en ese punto, me indica en qué dirección esta mi función va a seguir creciendo, ¿ya? Es una de sus aplicaciones. Y otras aplicaciones que podemos darle es que gracias al gradiente vamos a poder dar paso a lo que es hallar otros componentes, como van a ser el plano tangente y la recta normal. Si ustedes recuerdan, ¿no? Lo que es el primer parcial de geometría analítica en el espacio, ¿qué se necesitaba para hallar un plano? Para hallar un plano se necesitaba un punto y la normal del plano, ¿verdad? Y se fijan, es lo que tenemos. El gradiente nos va a dar este vector. Se fijan, es perpendicular a nuestra superficie, ¿ya? Es una característica, es perpendicular a la superficie en un punto. Primero, ya tenemos un vector que podemos utilizar como normal. Y segundo, el gradiente se lo va a hallar únicamente en un punto, ¿ya? En este punto que podríamos llamarlo, no sé, punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿ya? En ese punto va a hallarse este gradiente. Fíjense, ya tenemos el punto y el gradiente, que vamos a usarlo en este caso como nuestro vector normal. Entonces, como tenemos un punto y la normal, podemos hallar el plano que es tangente a esta superficie en ese plano. ¿Ya? No sé si me doy a entender, a ver.
el plano en este caso, si suponiéramos que queremos ir al plano tangente, ¿no? En este punto, a lo veces con otro color, con rojo, digamos, a ver. Ahí está, en ese punto, ¿no? Si aplicamos y queremos hallar el plano normal a esta función en ese punto, ya tenemos el punto. Aplicamos gradiente, vamos a tener este vector, que vamos a reutilizarlo en este caso como si fuera nuestra normal. Como tenemos el punto y la normal, vamos a hallar acá un plano que choca a nuestra gráfica únicamente en ese punto, ¿ya? Intercepta a nuestro paraboloide, nuestra figura, en nuestra superficie, en un único punto. Ya por eso se llama plano tangente. Lo va a chocar únicamente en un punto. De esa forma podemos hallar el plano tangente. Ahora, también podemos hallar lo que es el plano normal. Si aquí tenemos, ¿no?, ese mismo punto. Tenemos un punto. Y se fijan, tenemos un vector. ¿Qué se necesitaba para una recta? Necesitamos lo mismo, ¿no? Un punto y el vector direccional. Vamos a en este caso ese vector como el vector direccional de ese mi recta. Entonces, a ver, borro esto. Como tengo ya el punto y el vector direccional, puedo hallar una recta que pase a través de ese punto y que a su vez forme 90 grados con la superficie. Esas son las dos aplicaciones que podemos darle al gradiente. Podemos hallar lo que es la recta normal y el plano tangente. Y por demás ya les mencioné, ¿no? El gradiente simplemente nos indica en qué dirección nuestra función se expande o se puede llegar a expandir, en qué dirección va a crecer. Ahora, a ver un ejemplo con esto. ¿Ver? Podemos irnos acá al apartado de gradiente, divergencia y rotor. Vamos a hacer, a ver, el ejercicio 1. Ahí nos da una función, ¿no?, que depende de tres variables, x, y, z. Nos pide hallar el gradiente, ¿no? El gradiente de la función, ¿en qué punto? En el punto 2, menos 2, menos 1. Ya, muy bien. Como les había mencionado, el gradiente nos va a dar un vector, ¿ya? Es por eso que la respuesta está en forma, bueno, en la forma de un vector, ¿no?, con los componentes i, j, k. Entonces, conociendo que el operador nabla, perdón, es igual a las derivadas de mis funciones respecto de x, respecto de y respecto de z, y mi función es esta de acá, únicamente, ¿qué tengo que hacer? Si quiero hallar el gradiente de esta función, voy a tener que derivar. Que el gradiente de mi función es igual a, primera componente, va a ser la derivada de mi función respecto de x. Derivo todo esto, ¿no? Ahí tengo 2x, z a la cuarta, menos x al cuadrado por y. Derivo todo eso respecto de x. Y derivo respecto de x. 2 por z a la cuarta son constantes, ¿no? Se quedan multiplicando. Y derivada de x es 1, ¿verdad? Se sobreentiende, no lo anoto. Menos derivada de x al cuadrado, 2x. Y se queda multiplicando, 2xy. Listo, esa es mi primera componente. Segunda componente, la derivada de esa mi misma función, pero respecto a y. Derivo todo esto respecto a y. El primer término, si se fijan, el primer término depende de x y z. No tengo y. Esas dos son como constantes, ¿no?, entre comillas. Todo eso es 0. Derivo menos x al cuadrado y. Menos x al cuadrado se queda multiplicando. Y derivada de y es 1, se sobreentiende. Listo. Ya tengo mi segunda componente. Tercera componente. Tengo que derivar mi función respecto de z. Primero, 2x se queda multiplicando. Y derivada de z a la cuarta va a ser 4 por z al cubo, ¿verdad? Listo. Menos x al cuadrado y y son constantes, ¿no? En este caso, entre comillas, ¿verdad? Porque estoy derivando respecto a z. Entonces, derivada de x al cuadrado y es 0. Y listo. Ese es mi gradiente. Este gradiente se generaliza para cualquier punto de esta superficie. Pero nos dice que tenemos que ir al gradiente en este punto, que es el punto 2, menos 2, menos 1. Entonces, opero en el punto 2, menos 1, ¿no? Ya saben, primera componente es de x, segunda componente de y, tercera componente de z. Reemplazo simplemente. Entonces, el gradiente en este punto, el gradiente en un punto, es igual a, en la primera componente, ¿qué tenía ahí? 2z a la cuarta, pero z vale menos 1. Entonces tengo ahí 2 por menos 1 a la cuarta menos 2xy. X vale 2 y y vale menos 2. Listo. Segunda componente, menos x al cuadrado, pero x dice que vale 2, entonces tengo menos 2 al cuadrado. Tercera componente,
2 por x, aunque aquí podemos operar un poco, ¿no? 2 por 4, 8. Debe tener 8x, pero x vale 2, por z al cubo, pero z vale menos 1. Listo. Hago aquí un poco de aritmética. Y a ver, menos 1 elevado a la cuarta es 1, ¿verdad? 2 por 1, 2. Y 2 por negativo 2 por 2 va a ser negativo 4. Negativo 4 por negativo 2, menos por menos más, 4 por 2, 8. Positivo 8, ¿verdad? Aquí tengo 2 más 8, coma. Menos 2 al cuadrado es 4, negativo 4, coma. 8 por 2, 16. Y menos 1 elevado al cubo es menos 1. Entonces va a ser negativo 16. Finalmente, mi gradiente en ese punto había sido 8 más 2, 10, menos 4, negativo 16. Y si esto lo transformamos, ¿no?, a la forma que nos pide el ejercicio, esto va a ser igual a 10 por la componente en x, ¿no?, que es y, menos 4 por la componente en y, que es j, menos 16 por la componente en z, que es k. Y listo. Ese sería nuestro gradiente en el punto que nos dan. No, es la misma que la respuesta, simplemente aquí parece que hay un error de typeo, ¿no? Este 2 raíz de 93 parece que sobra. Y listo, es el gradiente. Significa que en el punto 2, menos 2, menos 1 de mi función que nos da ahí, nos va a dar como vector este, 10, menos 4, negativo 16. Y ese vector va a ser la dirección en la que vamos a hallar, la dirección en la que esta figura geométrica va a expandirse. ¿Ya? No sé qué forma tendrá, tampoco me interesa. Luego, a ver, ¿qué más podríamos aprovechar con este ejercicio? Podríamos aprovechar, ¿no?, como les había mencionado, el gradiente de la función nos ayuda para hallar lo que es la recta normal y el plano tangente. Podríamos hallar eso también, aprovechando el ejemplo. A ver, ahí tengo mi gradiente. Ahora lo que voy a hacer es hallar el plano normal. El plano normal, ¿no? Para hallar el plano normal, nosotros sabemos que simplemente necesitamos a la normal y a un punto, ¿verdad? Aunque en este caso, en vez de la normal, ¿qué vamos a utilizar? Hemos dicho, vamos a utilizar como la normal a ese mi vector gradiente. Listo, pues tengo el vector gradiente. Era 10, menos 4, negativo 16. 10, menos 4, negativo 16. Me faltaría el punto. Ah, no, peso también ya lo tengo, ¿verdad? Aquí nos da al principio del ejercicio. El punto era 2, menos 2 y menos 1. Y el punto era el punto 2, menos 2, menos 1. Y listo, podríamos empezar, ¿verdad? Recordemos la ecuación de un plano. Podría anotarlo o simplemente copiarlo, ¿verdad? De hecho, aprovecharemos para copiar, no perderemos tiempo. Creo que lo tenía. La recta, el plano, aquí está, la ecuación de un plano. Copiamos esto de acá. La ecuación cartesiana. Ah, no me deja. Ya, entonces... recorto esa parte. Aquí está. Ecuación cartesiana del plano. Listo, conociendo la ecuación cartesiana del plano, reemplazamos directamente, ¿no? A, B, C eran las componentes del vector normal, ¿no? En este caso, nuestro gradiente. Entonces, en vez de a 10 por x menos el punto en x, ¿no?, que vale menos 2, perdón, positivo 2, más b, la segunda componente de mi gradiente, que es menos 4, por y menos el valor en y, que es menos 2, menos por menos, más c, que es la tercera componente, que sería negativo 16, por z menos el punto en z, ¿no?, que sería negativo 1, menos por menos más, positivo 1, igual a 0. Entonces aquí si multiplico 10 por x por menos 2, tendría 10x menos 20 menos 4 por y por 2, menos 4y menos 8, negativo 16 por z y por 1, negativo 16z menos 16 igual a 0. Aquí me faltó el x. Entonces la ecuación de mi plano sería 10x menos 4y
menos 16z. Y a ver, sumemos. Menos 20, menos 8, menos 16. Menos 20, menos 8, menos 28. Menos 16 sería negativo 38, negativo 44. Siempre me parece. Negativo 44 igual a 0. Listo. Esa sería la ecuación de mi plano normal. Ahora, la ecuación de la recta tangente. Ah, no, pero no, que estoy mal de los nombres, ¿no? Que sería recta tangente y plano tangente y recta normal. Al revés era. A ver, para escribir una recta, yo creo que la mejor manera y la más fácil sería en su forma paramétrica, ¿verdad? Entonces, mi recta va a ser igual a x, y, z igual a... Aquí, a ver, recordemos, ¿qué se ponía? En estas posiciones se ponía el punto, ¿verdad? En estas se ponían los valores del vector direccional y el valor de parametrización, ¿no? Que en este caso podría ser, digamos, no sé, t. Ahí está. Listo, entonces reemplazamos, ¿no? En la primera columna era el punto, ¿verdad? El punto era 2, menos 2, menos 1. Entonces lo coloco. Era 2, menos 2, menos 1. Y en la segunda columna eran los componentes de mi vector direccional, ¿no? 10, menos 4, menos 16. Coloco 10, menos 4, menos 16. Y listo, ya tengo la ecuación de mi recta normal también. No, como pueden ver, es bastante sencillo. Eso sería el gradiente. Y sus aplicaciones, ¿no? En este caso, el plano tangente, recta normal. Y a ver, ahí tenemos una función que depende tanto de x, y y z. Así que, a ver, haremos primero la función, ¿ya? Lo que va a ser este valor 17 lo voy a llevar al lado izquierdo, ya al primer miembro. Entonces voy a tener x al cuadrado, más y al cuadrado, más z al cuadrado, menos 17 igual a 0. Y esto va a ser mi función que depende tanto de x, de y y de z. El primer paso para hallar el vector normal, la recta normal y el plano tangente, va a ser hallar el gradiente. Voy a hallar el gradiente de esta mi función. Primera componente, ¿qué era? Era la derivada de mi función respecto a x. Derivo todo esto respecto a x. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de y cuadrado, z cuadrado menos 17 son constantes para mí, entre comillas, ¿verdad? Porque estoy derivando x. Nada más. Ahora, derivo toda mi función respecto a y, lo mismo. Lo que no es y es constante, ¿no? Derivada de una constante 0. Así que derivada de y simplemente me va a quedar 2 veces y. Ahora derivo respecto a z. Únicamente tengo z aquí. Derivada de z al cuadrado, 2 veces z. Y listo, ya tengo lo que es mi gradiente. Ahora, si reemplazo el punto en este gradiente, obtengo. A ver, donde vea x coloco 2, ¿verdad? Donde vea y coloco menos 2 y donde vea z coloco 2, ¿no? Según el orden del punto que me dan ahí. Ahí tenía 2x, va a ser 2 por 2, coma, 2y, 2 por menos 2, coma, 2z, va a ser 2 por 2. Entonces, mi gradiente en el punto 2, menos 2, 2 había sido 4, menos 4, 4. Listo, ya tengo el gradiente. Ahora tengo que hallar lo que es el plano normal. Está ahí el plano normal. Recuerdo su forma cartesiana, ¿verdad? La forma cartesiana de un plano era A por x menos x sub 0 más b por y menos y sub 0 más c por z menos z sub 0 igual a 0. Donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 pertenecían al punto, ¿no? Y los valores de a, b y c son las componentes de, en este caso, nuestro gradiente, que lo vamos a utilizar como vector normal para este plano. Entonces, a ver, reemplazamos. En vez de poner ABC, colocamos 4 menos 4 y 4, ¿verdad? Pues tener 4 por x menos x sub 0, que vale 2, más b, que es menos 4, por y menos y sub 0, que vale menos 2, menos por menos más, positivo 2, más c, que es 4, por z menos z sub 0, que vale 2. Y listo, operando. 4 por x, 4x. 4 por menos 2, menos 8.
menos 4 por y, menos 4y, menos 4 por 2, menos 8, 4 por z, positivo 4z, 4 por menos 2, menos 8. Ordenando un poco, mi plano normal había sido 4x menos 4y más 4z menos 8, menos 8, menos 8, negativo 24, ¿verdad? Negativo 24 igual a 0. Listo. En este caso la respuesta varía, ¿verdad? Y me parece que es un error porque no hay donde perderse. Es una circunferencia. Sería muy raro que este sea su vector, su plano normal. Y tampoco nos da el dato de la recta tangente, ¿no? Así que me parece que es un posible error de taipeo. Pero no hay problema, resolvemos sin problema alguno. Ahora continuamos con lo que es la recta tangente. No me estoy otra vez confundiendo. Este es el plano tangente y es la recta normal. Este es el plano tangente. Ahora queremos hallar la recta normal. La recta normal, como les mencionaba, la forma más sencilla para mí es la forma paramétrica. Tomo ahí a x, y y z. Y a ver, primero tengo que anotar los valores del punto, ¿no? En sus componentes. El punto era 2 menos 2 y 2. Los coloco, ¿no? 2 menos 2 y 2. Ahora tengo que colocar las componentes del vector direccional. En este caso, nuestro vector direccional, ¿quién es? Es nuestro gradiente. Era 4 menos 4,4. Aquí ponemos más 4 menos 4 más 4. Y aquí tiene que ir multiplicado lo que es nuestra variable paramétrica, ¿no? Que en este caso podría ser t. Y listo, ya tenemos lo que es la ecuación de la recta normal y del plano tangente a nuestra superficie en ese punto.